Esta lección proporciona dos ejemplos sobre cómo evaluar integrales indefinidas mediante el método de sustitución de U. Analizando la primera integral, necesitamos determinar qué es lo que equivale a U, y hay dos pistas aquí. Como el denominador contiene una base de 9 menos e a la potencia de x, la derivada de 9 y menos e a la potencia de x, va a parecerse al numerador de e a x. También queremos la base de 9 menos e a x para que sea igual a U, porque se eleva a la potencia de 7. Así que comenzaremos por dejarte igualar la cantidad 9 menos e a la potencia de x. Y ahora determinamos du, donde du es igual a la derivada de 9 menos e a la potencia de x, que es 0 menos e a la x, o simplemente e negativa a la x, y luego multiplicado por dx. Observe que no tenemos e negativa a x veces de x como parte de la integral, solo tenemos e a x veces de x. Y por lo tanto dividiremos ambos lados por menos 1. Lo que nos da negativo du es igual a e a x de x. Así que ahora podemos sustituir U para 9 menos e a la x. Y podemos sustituir du negativo por e por x de x. Escribir la integral en términos de U. Otra vez e a la x de x es igual a du negativo. Vamos a descartar lo negativo. Y luego porque U es igual a 9 menos e a la x, la función integrada ahora es solo una dividida por U hasta la séptima. Para aplicar el paralelo de integración, escribiremos 1 dividido por U a la séptima como U a la potencia de menos 7. Y ahora integramos la aplicación el paralelo de la integración que nos da negativo, y luego U al poder de menos 7 más 1 que es menos 6 dividido por menos 6, más c simplificando, podemos escribir esto como 1/6 U positivo al potencia de menos 6 más c. Que en términos de x es 1/6 veces la cantidad 9 menos e a la potencia de x, aumenta la potencia de menos 6 más c. Y, por último, si quieres, podemos escribir esto usando un exponente positivo. Esto equivale a 1 dividido por el producto de 6, y la sexta potencia de 9 menos e a la x más c. Y sigamos adelante y etiquetar el antiderivado usando f grande de x. Esta es la familia de funciones cuya derivada es igual a la dada en una función gran. Y ahora veamos el segundo ejemplo, porque la derivada de log natural x es igual a 1 dividido por x, y nosotros tenga una x en el denominador, le dejaremos igualar el registro natural x. Así que si U es igual al logaritmo natural de x, du es igual a la derivada de log natural x por dx, que es 1 dividido por x de x. Y ahora, mirando hacia atrás a la integral, ahora sabemos que podemos sustituir la U para el registro natural x, lo que significa que un número puede ser escrito como hasta el cuarto. Observe aquí que nuestro denominador es 5x, no x. Pero podemos seguir adelante y descontar el 5 del denominador descontando una quinta parte. Y también sabemos que podemos sustituir du por 1 dividido por x de x. Así que primero vamos a tener en cuenta la quinta parte. Así que tenemos una quinta vez la integral, y luego otra vez el numerador ahora está a la cuarta. Y 1 dividido por x de x ahora es solo du. Integrando con respecto a U, tenemos 1 quinto por U al quinto, dividido por 5 más e, que es igual a 1/25 U al quinto. Pero U es realmente log x natural, lo que nos da 1/25 veces la quinta potencia del registro natural x más c. Esta es la antiderivada, lo que significa que es la familia de funciones cuya derivada es igual a la función integral dada, que es la cuarta potencia del registro natural x dividido por 5x. Espero que esto te haya resultado útil.